Bueno, vamos a terminar el tema con este segundo video. Eh, pues nada, vamos a hablar de los criterios que permiten establecer el canon. Ya hemos dicho que pues existe un canon, que hay un canon, bla, 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 bla. Pero queremos saber cuáles son los criterios que nos permiten decir qué es y qué no es el canon. Esa básicamente es de lo que vamos a hablar ahora y con eso fue con lo que cerramos pues en el último video, hace un ratito ya. Para mí, pues un ratito. Bueno, vimos que hay tres momentos, ta, 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 y decimos que el canon se determina con base a tres criterios. Primero, paradigmas dominantes. No sé si ustedes recuerden el concepto de paradigma que, que estuvimos trabajando en metodología de una manera muy somera, que tiene que ver con tener unas teorías, unas metodologías, unas estrategias, un montón de elementos que permiten que uno realice investigación bajo unos mismos parámetros. Básicamente consiste en eso. Entonces, a eso se refiere con los paradigmas, a que si hay un paradigma en las ciencias de la comunicación que es el imperante, pues decimos que ese paradigma imperante es el canon o hace parte del canon. Es decir, el canon posee naturalmente un paradigma que es el que reina, no el tipo de investigación que reina. Pensemos en esto. Al inicio de las ciencias sociales eran positivistas. Por lo tanto, el paradigma era positivista. Por tanto, el canon tenía un paradigma positivista. ¿Sí? Entonces, eso se refiere al paradigma. ¿Cómo hacemos nuestra investigación? ¿Bajo qué parámetros metodológicos? Tipo de investigación, enfoque de la investigación, si es cualitativa, si es cuantitativa, el tipo de método, si es inductivo, deductivo, etnográfico, el que sea, eh, el tipo de técnicas que utilizamos, el tipo de datos que queremos encontrar, eso hace parte del paradigma. Entonces decimos que lo que está dentro del canon, que es lo que está reinando, es justamente lo que está dentro del paradigma que esté vigente. Podríamos decir de moda, pero vamos a decirle vigente, que es un término más apropiado para la investigación. Lo segundo, las construcciones de teorías dentro del paradigma. Cada paradigma tiene unas teorías. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si estamos hablando de positivismo, seguramente muchas de las ideas que habían dentro del positivismo a la hora de hacer sociología es que se podía medir al ser humano como se miden diferentes cosas en la naturaleza. Entonces, las teorías obviamente iban a girar en torno a proponer un ser humano que era medible. Entonces, esas teorías estaban dentro de ese paradigma. Entonces, decimos que hay un canon cuando hay un paradigma que es imperante y ese paradigma cuenta con unas teorías que lo apoyan. Van dos criterios. Paradigma, que es el mismo paradigma con la misma metodología, y las teorías que van acordes a ese paradigma. Bien, dicho eso, la tercera característica es la explotación de nuevos campos o programas de investigación. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, si hay un nuevo canon o hay un canon vigente, pues deben haber temas interesantes que se puedan investigar. Si no hay temas interesantes que se pueden investigar, entonces es posible, es posible que ya el canon no funcione. Pongamos un ejemplo de nuevo con el positivismo. Si queremos estudiar el comportamiento de los adolescentes y ya no encontramos cómo hacerlo desde el positivismo, es muy posible que sea que el canon ya no esté funcionando porque no nos permite medir a los jóvenes, supongamos. Es decir, cuando se nos ocurre un tema nuevo, ese tema tiene que ajustarse al canon o, si no, eso implica que el canon tiene fallas. En este caso, lo que uno espera es que si el canon está vigente y está de moda, todo tema nuevo que surja, uno pueda encasillarlo dentro de ese canon. ¿Sí? Eso construye el canon. Si el canon permite que se puedan estudiar temas nuevos sin necesidad de hacer grandes cambios, si el canon permite un paradigma que metodológicamente funcione, un paradigma epistemológico que funcione, que muestre estrategias, que nos permita analizar los datos y que los datos sean seguros, entonces hay un paradigma. Y si tenemos unas teorías que explican los fenómenos que estamos analizando, tenemos un canon, tenemos las tres cosas. Temas nuevos que se pueden explicar desde las teorías que tenemos y con metodologías que tenemos que resultan apropiadas y que nos dan datos relevantes. Repito porque lo dije un poco rápido. Si quiero tener un canon, tengo que tener temas nuevos, poder estudiarlos o explicarlos desde las teorías que conozco. Y tercero, tener una metodología basada en el paradigma vigente que permite explicar los datos y analizarlos. ¿Sí? Si yo estoy analizando la percepción de los jóvenes en torno a un tema específico,
Es difícil hacerlo cuantitativamente si estoy hablando de percepción. Es muy difícil. A menos de que las percepciones sean de acuerdo, no de acuerdo, de acuerdo, no de acuerdo. Pero si no son así, si ellos pueden hablar, es muy difícil hacerlo cuantitativamente. O sea que de pronto ahí el canon cuantitativo no está funcionando porque de pronto el tema es muy novedoso. O de pronto porque la teoría que quiero utilizar no se aplica. ¿Sí? Dicho eso, nos vamos a dedicar a estas tres cositas, a explicar un poquito en qué consisten y cerrar ya pues el tema de la clase. Un poquito entre comillas, nos vamos a dedicar bastante. Primero, hablemos un poco sobre los paradigmas. Entonces, básicamente el título del apartado, si lo recuerdan, es los paradigmas científicos en las ciencias sociales como expresión básica del canon de la investigación. Es decir, los paradigmas científicos son los que nos indican que estamos dentro del canon de la investigación. Es muy difícil hacer una investigación saliéndose del canon, saliendo de lo que todo el mundo hace. Cuando uno hace eso, uno está haciendo dispersión, uno está haciendo disperso. Que saben qué es esto de cuando uno hace lo que le da la gana con la investigación. No. Entonces uno generalmente sigue un paradigma que está dentro de las ciencias sociales o de cualquier ciencia y ellos expresan el canon. Si hay un paradigma y el paradigma es el vigente, es el paradigma del canon. ¿Sí me entienden? Son como dos cosas sinonímicas. O sea, sería muy difícil pensar que hay un paradigma vigente y no hace parte del canon. Si es el canon, ese es el paradigma vigente. Punto. Eso no tiene mayor discusión. Entonces, ¿qué es un paradigma? Por paradigma entendemos un modelo básico de conocimiento, es decir, de cómo generar conocimiento, o un patrón aceptado por una comunidad científica que guiará sus prácticas de investigación. Es decir, la metodología. Un modelo básico para crear conocimiento o un patrón aceptado por una comunidad científica, un grupo de científicos, un grupo de estudiosos que guiará las prácticas. ¿Cómo generamos conocimiento? A través de la metodología. ¿Y cómo guiamos las prácticas? A través de la metodología. O sea, que haya una metodología acorde. No entendiendo por metodología solo método, sino método, tipo de investigación, las técnicas, instrumentos, muestreo, todo lo que implica una metodología más amplia que incluso la que hemos visto hasta ahora. Todo eso hace parte de un paradigma. Y todo eso va como hilvanado, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo trabajos cuantitativos, lo más normal es que mi enfoque sea deductivo. Y lo más normal es que analice mis datos estadísticamente. Y lo más normal es que el tipo de recolección de mis datos sea encuesta, para que sea sí, no, falso, verdadero, etc. Sí, todo va junto. Otra característica, un paradigma consiste en una vía de acceso al conocimiento que se muestra más eficaz que sus competidores. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy utilizando un paradigma y es el paradigma de moda, es porque se supone que es más eficaz que sus competidores. Es decir, que es mejor que cualquier otro paradigma que alguien haya querido plantear o que los paradigmas viejos. Si el paradigma es la última Coca-Cola del desierto, es el que está vigente, es el de la moda, es porque es más eficaz que el de los competidores, ¿no? Es típico, piensen en el uso de una aplicación. Ahora mismo utilizamos Meet. Hoy no, hoy utilicé Meet y fue un desastre. Pero ahora mismo utilizamos Meet para comunicarnos. Meet es de alguna manera el paradigma de la comunicación en este momento. Mucha gente dice que Zoom, pero es Meet realmente, por lo menos en Colombia. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene Meet sobre Zoom? No se va a cortar. ¿Cuál tiene sobre Skype? No necesitas una plataforma realmente, por lo menos en computadoras. No necesitas una aplicación. Otra característica, creo que ofrece cosas que no ofrece Skype, por ejemplo, grabar. Entonces, en ese sentido, Meet es el paradigma porque está por encima de los otros. Los otros serían posibles paradigmas, pero no tanto. Es una comparación a manera de ejemplo. No es que sea literalmente un paradigma, sino que quiero que vean ejemplos por qué se dice que es mejor que su competidor. Lo mismo pasa con el paradigma. Si el tema que yo estoy investigando lo meto dentro del paradigma reciente y el paradigma lo acepta, es porque posiblemente el paradigma me da todas las herramientas que un paradigma más viejo no me daría. Tercero, en el paradigma conviven todo tipo de soluciones particulares, por ejemplo, teorías. No es verdad que porque exista un paradigma yo tengo que decir que tengo que seguir siempre los mismos pasos. Yo voy a hacer esto un paradigma etnográfico, un paradigma histórico-hermenéutico, por ejemplo. Estoy hablando en términos que vimos en metodología y que si no recuerdan está bien.
histórico hermenéutico. Entonces yo voy a hacer mi método etnográfico. Y entonces en mi etnografía yo voy a ir a observar. Y voy a hacer entrevistas. Y voy a hacer esto y lo otro. Y voy a hacer mi análisis. No, no necesariamente tiene que ser así. Pueden utilizarse otras cosas. Por ejemplo, el paradigma puede ser histórico hermenéutico y sin embargo ser fenomenológico el método. O puede ser histórico hermenéutico y sin embargo utilizar la cuantificación de una manera así muy, muy respetuosa, ¿no? Sin meterse a hacer mucha estadística porque ya lo volveríamos cuantitativo y ahí tendríamos un choque entre empírico analítico y histórico hermenéutico. Estoy hablando en términos que de pronto no están comprendiendo, pero lo que quiero que vean es que no es una cosa estricta. En un paradigma pueden haber diferentes teorías y entonces yo puedo utilizar la teoría que a mí me convenga, diferentes metodologías, todas con cosas en común, porque por algo están dentro del mismo paradigma, pero no significa que tengan que ser iguales. Yo puedo estar dentro del mismo paradigma de un compañero mío que está haciendo una investigación, pero yo utilizo el método etnográfico y él utiliza la historia de vida. ¿Y está mal? No, si ambos estamos dentro de un paradigma histórico hermenéutico. Está bien, ¿sí? Eso quiero que quede claro. De pronto él en su trabajo etnográfico, él simplemente quiere ser un participante observador, pero él no va a hacer entrevistas, él quiere que la gente muestre, está bien. Pero yo estoy también haciendo una etnografía en otro trabajo y yo sí quiero hacer entrevistas, está bien, no hay ningún problema. Eso quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Bien claro. Sobre todo para las teorías. A veces algunas teorías pueden servir, otras no, aunque estén dentro del mismo paradigma. Depende del fenómeno que están analizando, del tema. ¿Qué otras cosas podemos decir del paradigma? Bueno, los paradigmas definen la investigación comunicativa. Hay dos tipos de paradigmas que pueden considerarse que existen en la investigación. No, ¿cómo decirlo? No los vamos a ver del todo porque de alguna manera eso pertenece más a la clase de teoría, a cuando uno ve las diferentes teorías. Bueno, esas teorías están dentro de unos paradigmas. Lo ideal es que yo ahora solo retome y mencione un poquito como lo he venido haciendo, pero no los vamos a ver. Si puedo, trataremos de pronto los nuevos, si queda algo de tiempo, pero no es como la idea. Vimos el surgimiento de las ciencias sociales y cuando vimos el surgimiento de las ciencias sociales, sin querer vimos algunos paradigmas, pero no es que eso haga parte de la clase. Quiero que eso quede claro. Pero sí, por lo menos, los estudios de la comunicación tienen dos paradigmas que son los fundacionales, que son las cosas que se hicieron al principio, los tipos de escuela que escribieron al principio, y ahí entran otra vez aguja hermenéutica, Frankfurt, difusionista, bla, bla, y todo lo que se hizo después de la Primera Guerra. Entonces ahí están los estructural funcionalismo, teoría crítica, y es crítica porque criticaban a la sociedad, pero no proponían cambios, y algunas sociologías interpretativas. El surgimiento de la hermenéutica se da en esa época antes de los 60. Y luego están los nuevos paradigmas, que son los que surgen a partir de los 60 y donde hay corrientes como el estructuralismo y el determinismo tecnológico que hacen parte de las que no vimos. Pero todo lo que vimos nosotros de positivismo, hermenéutica, fenomenología y teorías críticas hace parte del paradigma fundacional. Se le llama fundacional porque es fundador, no es el fundador de las ciencias sociales, fueron los primeros de las ciencias sociales y también en general de la comunicación. Aquí está el cuadrito que pues los resume, ¿no? Paradigmas fundacionales de la investigación, es decir, lo de la Primera Guerra, pues el paradigma dominante o paradigma institucional, ¿cuál será? El positivista, paradigmas críticos, que fueron los que vimos al final, los últimos que vimos, y los paradigmas interpretativos. Hermenéutica, fenomenología, las teorías críticas son más del paradigma crítico. Esto es lo fundacional, los primeros que hubo. ¡Pum! Positivismo y los otros que vimos. Y paradigmas creados en la década de los 60, pues dos, paradigma del determinismo tecnológico y paradigma estructuralista, que no los hemos visto, ojalá pueda encontrar algo mínimo para pasárselos y recordar un poco de cómo se comenzó a hacer la investigación en ese momento dado, pero no tendría que ser la idea. Pero de pronto cambio la última clase por este tema, para no dejar huecos sobre el asunto. Y luego, para terminar, bueno, los paradigmas de la ciencia de la comunicación, y esto es bien importante, provienen mayoritariamente de la sociología y de la ciencia política. En otras palabras, son un préstamo. Es decir, nosotros, o bueno, en la comunicación se han tomado los paradigmas ya existentes en otras disciplinas de la
de las ciencias sociales, justamente porque pues es necesario, dado que las ciencias de la comunicación no tienen un paradigma, no tienen paradigmas definidos. Como todos saben, la ciencia de la comunicación es pluridisciplinaria, bebe de las otras disciplinas y en ese sentido también se ha bebido sus paradigmas. ¿Está mal? No, está bien. O sea, no hay ningún problema. Está perfecto. Pero hay que tener en cuenta que no son paradigmas propios, son paradigmas eh, tomados de otras ciencias de la comunicación, así como muchas de las ideas de las ciencias de la comunicación han sido tomados de otras ciencias de la comunicación, principalmente sociología, ciencias políticas y psicología, pero también puede entrar la historia, la lingüística y muchos más. Muchas más no, pero sí otras. Aclarado eso, ya sabemos que es un paradigma, ya sabemos que hay unos paradigmas que se han venido desarrollando en las ciencias de la comunicación. Ahora mismo se supone no hay un paradigma dominante y por eso estamos en época de dispersión, de hagamos cosas locas con la ciencia porque no sabemos. Y el autor lo que está proponiendo es mejor miremos los paradigmas anteriores y sigamos haciéndolos con ellos, con los que estuvieron vigentes hasta el 89. Seguimos. Ahora nos vamos con los marcos teóricos y la pluralidad metodológica, pero tiene que ver con eso de los marcos teóricos. ¿Qué son los marcos teóricos? Cuando uno va a hacer una investigación, uno simplemente necesita leer qué se ha dicho, qué otros trabajos se han hecho. Pero aparte de eso, cuando uno encuentra el fenómeno, uno tiene que leer un poco de autores para mirar si uno puede explicar el porqué de ese fenómeno. Por ejemplo, en la actualidad, muchos jóvenes pasan metidos en las redes y descuidan sus estudios. Eso es un tema de investigación de un grupo, de hecho. Bueno, ellos no están diciendo tanto que descuiden sus estudios, lo cual está muy bien, pero creo que eso es lo que ellos quieren probar. Está muy bien que no lo digan porque uno no se puede adelantar a las conclusiones. Estoy hablando de los trabajos de metodología. Eh, no se trata de que ellos al final digan, es que esta gente se descuidó por esto. No, ellos pueden buscar teorías, autores que expliquen cómo los medios de alguna manera logran distraer a las personas, no a los jóvenes, a las personas. Y con base en esa teoría que explique qué es lo que genera la distracción, ellos pueden explicar por qué los jóvenes se distraen. Esa es la función de las teorías. Por ejemplo, un estudio en 1920 que viera que salía un comercial por la radio y decía, compre el nuevo detergente, le va a ayudar a arrancar la ropa, y la gente salía como loca todos a comprarlos, podría explicar ese fenómeno a partir de la aguja hipodérmica. Decir, bueno, lo que pasa es que la gente funciona como masa. O, por ejemplo, un estudio que quisiera explicar por qué a través de la radio a veces los mensajes no se entendían muy bien, porque de repente no había una buena comunicación y a veces se transmitía la información y no llegaba bien a la gente, podía utilizar la teoría matemática, que es la que habla de las fallas en el proceso de comunicación y busca los factores. ¿Sí? Entonces podría explicar con algunos conceptos de la teoría matemática por qué era que no se transmitían los mensajes. ¿Está claro? Por eso sirve la teoría. Porque uno no puede ponerse a decir cosas a lo loco. Ustedes se imaginan un psicólogo que los esté evaluando a usted y le comienza a decir, ¿qué nombre diré? No sé. Cualquiera, no sé. Valeria. Yo creo que tú lo que tienes es un problema de depresión. Te voy a mandar unas pastillitas para que te dejes de deprimir. Y de pronto Valeria siente como que, pero yo no me siento tan deprimida. No, pero yo tengo esa sensación. Yo creo que sí, que tú estás deprimida. Tómate estas pastillitas, toma. Y le dan las pastillitas a Valeria. Y resulta que Valeria se toma las pastillas y se pone peor, o se duerme, o le dan ganas de quién sabe qué. No, el psicólogo cuando da un diagnóstico, él se basa en lo que él ha leído previamente. Y por eso puede decir, no, Valeria, tú no tienes ningún problema, solo tienes un poco de estrés porque con la virtualidad has tenido mucho trabajo y lo que vamos a hacer es mandarte estos relajantes para que te calmes un poco, descanses y puedas organizar mejor tus ideas. Ah, ¿de dónde saca eso? De su conocimiento científico que tiene. Porque cuando un psicólogo lo analiza a uno, está haciendo una pequeña investigacióncita y se está basando en un barco teórico para evaluarlo. Por eso a veces uno ve que los médicos llegan y hacen, no sé si ustedes lo hayan visto, pero lo dicen, según mis resultados, y uno dice, pero si yo nunca te he visto investigando a ti. Cada que él está haciendo una consulta, él está haciendo una investigación, así no la note. Y eso es lo que hacen los psicólogos. Ellos analizan a sus pacientes y van sacando conclusiones. Lo mismo hacemos en comunicación, no simplemente venimos y decimos
que, qué sé yo, que las niñas se embarazan porque ven muchas novelas. ¿Tienes manera de explicar eso? Hay teorías que expliquen cómo el cambio sexual y el comportamiento sexual depende de los medios de comunicación. Si lo tienes y lo explicas y está bien explicado en la teoría, ok. Si no, no. Y eso, una cosa es el comportamiento sexual y la otra es que te dejes embarazar. Son dos cosas muy diferentes. Por eso es importante las teorías, porque uno no puede inventarse conclusiones. Para eso los autores se mataron trabajando. Van a decir, ay, pero si la teoría la escribió una persona, sí, pero es cierto que esa persona no estudió 5 personitas para presentar una tesis. Esa persona posiblemente pasó años y años y años y años estudiando para completar su teoría, y actualmente las teorías no se componen de una persona, sino que son trabajos de varios autores que van teniendo afinidad y van construyendo una teoría. Entonces, dicho eso, los paradigmas comunicativos se expresan en diversas ciencias. Como saben, los paradigmas provienen de la sociología, la psicología, sobre todo sociología y ciencias políticas, dijimos hace un momento, pero también psicología, lingüística, semiología. Con base en eso se construyen los paradigmas, y obviamente la sociología tiene sus marcos teóricos, la psicología tiene los suyos, la ciencia política los suyos, la lingüística los suyos y la semiología los suyos. Por lo tanto, los paradigmas comunicativos, como se basan en todas esas teorías, en todas esas ciencias, perdón, también tendrá una multiplicidad de marcos teóricos. Y es por eso que, por ejemplo, tenemos un trabajo como el de, en octavo, tenemos un trabajo como el de Martín y Caroline, que estarían explicando su tesis desde la teoría del color y de pronto un poco desde la lingüística. Tenemos también trabajos como el de Steven, que podría explicarlo desde la identidad cultural o desde la cultura en la televisión, en los medios, perdón. Y tenemos casos como el de Leonardo y Gina, Rogelio y Steven, y ahora Leonardo y Gina, Rogelio no, perdón, en fin, Leonardo y Gina, y ellos pueden explicar su tesis, que está basada en la percepción sexual de los adolescentes sobre los contenidos televisivos, la percepción que tienen del sexo en los contenidos televisivos los adolescentes. Y ellos pueden explicar su trabajo desde de pronto ya la influencia de los medios de comunicación en la gente. ¿Se dan cuenta? Cada uno tiene diferentes perspectivas. El de Caroline y Martín es definitivamente lingüístico. El de Steven y Guillermo es antropológico, porque es cultura, se relaciona con comunicación, pero es antropológico. Y el de Gina y Leonardo es más sociológico. Todos son de comunicación, pero fíjense que cada uno ha tomado la comunicación adaptada al marco teórico desde diferentes posturas. Entonces, la teoría de la comunicación se define por su pluridisciplinariedad, porque hay diferentes marcos teóricos, cada uno dependiendo de cuál de las ciencias hermanas o amigas o compañeras o vecinas o lo que sea, que hacen parte de las ciencias de la comunicación, les han colaborado. Existen dos tipos de conocimiento científico, existen dos tipos de maneras de crear teorías. La primera es tratar de buscar una teoría que trate de buscar un conocimiento general, explicar todo el comportamiento de la sociedad, que fue en un principio lo que se pretendía hacer con la sociología, explicar todo el comportamiento, y eso incluye el lenguaje, la cultura, las actitudes, todo eso. Y existen otras teorías que simplemente se enfocan en un tema específico. Muchas teorías lingüísticas se enfocan en asuntos específicos. Por ejemplo, voy a hablar de lingüística porque es de lo que más sé. Pero, por ejemplo, una teoría como la de Pierre Humbert intenta explicar cómo se produce la entonación. Solamente. Cómo identificar la entonación. No le interesa ni las estructuras de las oraciones, ni los significados, ni nada de eso. Pero una teoría como la de Chomsky, el grandioso Chomsky, padre de todo, gran pensador y crítico político, al que hay que ponerle un altar, porque es brillante, es un señor de 89 años brillante. Sí propuso una teoría basada en la estructura lingüística de las oraciones, lo que se llama sintaxis, pero él realmente quería explicar cómo hay un funcionamiento tanto de los sonidos del habla, como de los significados, como de la estructura que generalizamos. O sea, era una teoría que intentaba explicar todo el lenguaje.
Entonces, hay teorías que pueden tratar de explicar todo y hay teorías que pueden tratar de explicar solo una parte. La escuela de Frankfurt, por ejemplo, en los años 30, eran teóricos que querían explicar toda la sociedad. Lo vieron de pronto ustedes en comunicación el semestre pasado, pero ellos realmente no querían solo explicar la comunicación, ellos querían explicar toda la sociedad, todo el comportamiento social. ¿Sí? Y hay otras como la teoría matemática que solo quería explicar la comunicación y una partecita que era por qué puede fallar la comunicación. Sí, hay dos tipos de crear teorías. Teorías muy generales que quieran explicar muchas cosas, un fenómeno muy grande, como explicar el pensamiento del hombre. Por ejemplo, hay algunas que simplemente quieren explicar por qué el hombre decide, qué sé yo, suicidarse. ¿Sí? Son dos tipos, generales y aquellas que se enfocan en particularidades. Por eso hablamos de teorías generales y teorías particulares. Sea la que sea, particular o general, cuando creamos una investigación, tenemos que tener en cuenta una dependiendo de nuestro tema. Y los canons tienen no solamente paradigmas, sino teorías, como ya sabemos, teorías que van acorde a los paradigmas, y esas teorías pueden ser particulares o generales, dependiendo de lo que estamos investigando. Luego, bueno, los marcos teóricos, definitivamente, como ya les dije, son de vital importancia porque son los que nos permiten la lógica. Si la consistencia lógica de un marco teórico son los que permiten la lógica, la respuesta para explicar algunos fenómenos. Y hay diversos marcos teóricos en las ciencias sociales, ya eso lo habíamos dicho, y esa es la base de la diversidad de métodos que aplicamos a la sociedad, que por ella misma es diversa y formada por la agrupación de la acción y la voluntad individual y por las instituciones y las estructuras de las relaciones sociales que nos dotamos para llevar a cabo nuestra acción social, organizada, la vida cotidiana, bla, 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 todo lo que dice ahí. La diversidad de marcos teóricos es un elemento constitutivo de las ciencias sociales y está en la base de la diversidad de métodos que aplicamos a la sociedad, que por ella misma es diversa y formada por la agrupación de la acción y la voluntad individual y por las instituciones y estructuras de relación social que nos dotamos para llevar a cabo nuestra acción social organizada, vida cotidiana y la acción política, cultural e institucional. ¿Qué es todo eso? ¿Qué quiere decir todo eso? Simplemente que las ciencias sociales tienen un montón de marcos teóricos porque hay un montón de cosas que le pasan al hombre y que ella quiere explicar todo. Punto. Quiere explicar la acción política, la acción cultural, la acción institucional, las voluntades individuales, cómo nos comportamos, y por eso las ciencias sociales tienen tantos marcos teóricos. Yo señalé sociales porque realmente todas las ciencias tienen muchos marcos teóricos, no son solamente las sociales. Pero acá es muy justificable porque el hombre es tan diverso que se pueden estudiar muchos aspectos de él, ¿sí? Pero realmente en la física también hay varios marcos teóricos. Sin embargo, en la física hay como dos vertientes nada más que se pelean. Acá podemos tener muchas más, dependiendo de cómo estamos estudiando el hombre, si desde la psicología, si desde la sociología, etc., si desde la antropología, ¿sí? Entonces es verdad que en las ciencias sociales puede haber más, pero en todas las ciencias hay varios marcos teóricos. Finalmente, para cerrar con los marcos teóricos, bueno, no, ya cerramos con los marcos teóricos, para cerrar con los ámbitos de investigación emergente y los campos de reconocimiento y ensayo y los programas de investigación, básicamente esto se refiere a que en el canon hay que tener marcos teóricos, como ya dijimos, hay que tener paradigmas, como también dijimos, y que todo vaya acorde, y tenemos que tener temas de investigación que sean novedosos. No podemos seguir investigando los temas viejos porque claro que van a funcionar. Tenemos que estar preparados para los temas nuevos, para los cambios que llegan y para poder entenderlos desde las teorías que tenemos. En ese sentido, estos nuevos temas o nuevos objetos de estudio, que son los temas, tienen que ser innovador, y eso plantea un problema para la investigación. Eso plantea un problema. O sea, si tú me pones un tema nuevo y no hay nada escrito sobre él, uy, ¿qué hago? Pero si tienes teorías, no, pero no sé qué hacer. Mentira, si sabes qué hacer. Trata de mirar cómo tu teoría se adopta o explica lo que está pasando. Es un problema porque es algo que no está hecho. Facilito se hace lo mismo. Les pongo un ejemplo que se hace en entonación en lingüística. Un ejemplo que yo hice también, no voy a negar. Hay un marco teórico, una señora lo hizo, alguien lo aplicó a la lengua, explicó cómo se entona en la lengua, cómo es la entonación. Luego vino otra persona, hizo lo mismo de la señora, lo repitió y lo hizo. Y luego vino otra y lo hizo. Y luego vino otra y lo hizo. Se le han hecho cambios, se le han hecho modificaciones. A mi trabajo yo considero que le hice algunos aportes.
Pero es fácil cuando tienes un marco teórico y lo que haces es replicarlo y explicar lo mismo. Pero cuando se te presenta un problema, cuando se te presenta alguien con una entonación que no cuadra con eso, ¿qué haces? Esa es la gracia, que hayan temas innovadores para poder generar cambio, generar nuevas teorías, pero siempre dentro de el canon, ¿sí? Si ya te toca explicarlo con otra teoría, es que ya nos estamos saliendo del canon y ya eso es sinónimo de que el canon no funciona, de que el problema se le escapa al canon, de que el tema de investigación nuevo se le escapa al canon, ya el canon no puede explicarlo y por eso hay que crear una nueva teoría que también se va a salir del canon y posiblemente una nueva metodología. Son como 3 balazos que se le dan al canon. ¡Pum! Si no puedes con este tema, tampoco vas a tener una teoría. ¡Pum! Tampoco vas a tener un paradigma. ¡Pum! Tú estás fallando. Tú ya no estás tan bien como antes. Ya hay que ir pensando en un nuevo canon. ¿Sí? Entonces, pues hay que tener temas nuevos. Son el resultado, fíjense algo interesante, son el resultado preferente de la dispersión metodológica. Si recordamos, pueden haber casos de dispersión en los que se toma un tema y no se sabe cómo investigarse y se investiga como le da la gana al investigador. Bueno, muchas veces ese tema que se le ocurrió al investigador y que lo investigó como le dio la gana, puede terminar dentro del canon. ¿Por qué? Porque yo como investigador, yo leo un trabajo que hizo, digamos, ¿qué diré? Andrés Escorcia. Y él lo hizo disperso. Él lo hizo como él le dio la gana y él concluyó. Yo decido que, bueno, vamos a ponerlo a la inversa. Yo hice un trabajo así, chueco, como a mí me dio la gana, como yo quise. Entonces viene Andrés, que es más serio que yo como científico, y dice, tu tema es interesante, pero hiciste un disparate, hiciste una cosa dispersa. Yo voy a tratar desde las teorías que conozco de explicarlo. Es decir, es como si el investigador serio mirara qué hicieron los dispersos, que son los que se les ocurren las ideas locas, pero que funcionan, y tratan de explicarlo, ¿sí? No se están copiando, sino que simplemente el tema es nuevo y de pronto el otro lo hizo mal y ahora queremos explicarlo porque el problema existe, o sea, el tema existe. Lo que hay que hacer es explicarlo desde el canon, ¿sí? Eso es importante. Tampoco significa que los investigadores serios de la comunicación siempre estén esperando a que todos los dispersos hagan cualquier cosa. No, a uno se le puede ocurrir un tema a uno propio. Pero digo que los temas que han hecho con dispersión se pueden analizar desde el canon y por eso decimos que la dispersión le aporta temas al canon. Bueno, se comportan se forman campos de estudios difusos porque, bueno, como se hicieron dentro de la dispersión, a veces esos temas son difusos, entonces hay que delimitarlos bien. Algunos se hacen por periodos de tiempo muy limitados y de forma descontextualizada, pero que al tiempo se fundamentan en un concepto, una hipótesis de carácter marco que presupone la acumulación de impactos y periodos, es decir, algo que hacemos como muy pequeño, bajo un tiempo muy limitado, pero que a la vez quiere ser muy abarcador. Esos son estudios difusos. Y son temas que van surgiendo, que son emergentes, que son interesantes y que uno los somete al canon para ver cómo los puede explicar el canon, teniendo en cuenta que ya hubo dispersión en ellos y ya se hicieron trabajos de dispersión. Uno hace el ensayo-error, uno mira para ver qué teoría puede funcionar para explicarlo. Finalmente, con esto cerramos esta clase por fin a las casi 11 de la noche, 10:40, cuando se supone que debí terminar como a las 9:30. En la investigación comunicativa se han producido 4 campos, esto nada más es para tenerlo como un dato. Se han producido 4 campos de reconocimiento y ensayo: los estudios de agenda temática, los estudios de recepción, el análisis de los encuadres noticiosos, también llamado framing, y con menor definitud de intensidad, lo que denominamos constructivismo, que es la media y construcción de la social de la realidad media y percepción social. Esos son como 3 campos que han surgido gracias a la dispersión y últimamente se hacen trabajos sobre ellos tratando de explicarlos. ¿Está claro? Eso básicamente sería todo. Antes de irme, quiero presentar algo sobre las teorías. Es una cosita pequeñita, ¿no? Y es que les decía yo antes que todos los... ¿Estoy yendo de este Ostar? Que las metodologías, los paradigmas tienen diferentes teorías y aquí podemos verlo cuando estamos hablando de teorías. Por ejemplo, en las teorías críticas no es que hay una sola teoría.
Hay varias, miren, hay en el 57 de Richard Hogarth, de Herbert Marcuse en el 64, hay de Schiller en el 73, y así sucesivamente dentro del determinismo terminológico, que esto todo es de los 60, también hay varias teorías, porque pertenecer a un paradigma no significa que tengamos que tener una sola teoría y que los paradigmas tienen varias teorías. Entonces sí quiero que vean aquí en un resumen muy cortico, porque esto es un resumen súper corto, al que de hecho le hace falta muchas otras teorías, podemos ver cómo realmente si hay varias teorías que pueden conformar un mismo paradigma. Y no se pelean, son diferentes pero no se pelean. Eco y Barthes, por ejemplo, que hacen parte mucho de la lingüística y de la semiótica, hacen parte del estructuralismo. Y bueno, pues nada, señores, eso fue la clase. Con eso terminamos y luego mañana espero crear la siguiente clase porque también tengo que hacer la metodología. Y pues nada, seguir avanzando y cuídense. Si van a hacer informe, pues lo espero. Y pues nada, bye.